Las cajas cifradas, también conocidas como cajas de recompensas o ataúdes de loot, son uno de los mejores métodos para conseguir fragmentos de Kuiper en The First Descendant, pero también son la única manera de conseguir ciertos recursos únicos muy importantes para tu desarrollo en el juego. Por esto y porque lo prometí en mi video anterior del farmeo de fragmentos de Kuiper, hoy te hablaré de todo lo que necesitas saber para dominar el farmeo de cajas cifradas en The First Descendant. Las cajas cifradas son una especie de ataúdes ubicados a lo largo de todas las regiones del juego, a excepción de la región de Kingston, o al menos en mi caso, nunca he mirado alguna caja cifrada en esa región. Supongo que será por ser la primera región a la que puedes acceder al iniciar tu aventura en el juego, por lo cual no tendría mucho sentido, pero en fin, estas cajas necesitan de analizadores de códigos o cifradores dependiendo del caso, para poder acceder a un puzzle que una vez lo completes, te permite desbloquear la caja y recibir su recompensa, la cual es un recurso único de la región, aunque también como recompensa adicional puede darte buenas cantidades de fragmentos de Kuiper. De momento solo existen 3 diferentes tipos de cajas cifradas con 2 versiones cada una. Estas versiones varían dependiendo de la dificultad en la que accedas a la región de origen de la caja cifrada. Para desbloquear las cajas cifradas más comunes, o sea las de color blanco y café, en su versión del modo normal ocupas analizadores de códigos, y para su versión del modo difícil ocupas decodificadores. Para desbloquear las cajas cifradas de color azul, para las del modo normal necesitas analizadores de códigos de precisión y para las del modo difícil necesitas decodificadores de precisión. Para las cajas moradas con bordes dorados, que son las más raras de aparecer, necesitas analizadores de códigos de ultra precisión y para las del modo difícil necesitas decodificadores de ultra precisión. Para conseguir tanto los analizadores de códigos y los decodificadores normales de precisión y de ultra precisión, debes jugar las misiones de tipo operación de infiltración, aunque también pueden aparecer como drop al derrotar enemigos potenciados en las misiones normales. Me refiero a los enemigos que suelen tener una especie de aura de color blanco, rojo, verde, azul o morado. Por esta razón, jugar misiones donde los enemigos potenciados son comunes de aparecer es lo ideal. Las misiones recomendadas son punto de emboscada anticipado en la zona del derrumbe en el yermo y en la misión zona de contaminación medioambiental en la zona abandonada en el pantano del Eco. Una vez tienes tus decodificadores o analizadores de códigos preparados, para ubicar las cajas cifradas dentro de las diversas regiones del juego, debes usar continuamente el escáner llamado SIF, el cual aporta avisos sonoros acerca de la ubicación de las cajas cifradas. Estos avisos son 2 diferentes tipos de pitidos. El primer pitido señala que una caja cifrada se encuentra cerca de tu ubicación, y el segundo significa que la caja cifrada se encuentra justo a donde apuntaste al momento de activar el escáner. A continuación escucharás el sonido normal que hace el escáner cuando no detecta caja cifrada cerca. Ahora escucharás el pitido que suena cuando una caja cifrada se encuentra cerca de tu ubicación. Por último, vas a escuchar el pitido que suena cuando apuntas directamente a la caja cifrada. En un principio puede resultar un poco tedioso el ubicar las cajas cifradas, pero luego de repetir el farmeo un par de veces te acostumbras bastante rápido, debido a que las ubicaciones suelen repetirse bastante. Una recomendación que te puedo dar para facilitar el uso del escáner y ubicar las cajas fácilmente es que en el menú del juego, en las opciones y luego en el apartado de audio, subas a tope la opción de efectos de sonido. Las demás opciones las puedes bajar también a tope o solo un poco para identificar mejor los pitidos. Aprovecho este espacio para agradecerte por el apoyo que brindas al canal con solo ver el video, con tu suscripción y tu comentario, en especial porque hace pocos días el canal alcanzó sus primeros 5000 suscriptores, así que repito nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo y confianza que le brindas a mi proyecto en YouTube. Te recomiendo te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones si aún no lo haces, para los futuros videos que vienen tanto de The First Descendant como de Warframe. Así de paso acercas al canal a la primer meta real de los primeros 10.000 suscriptores.
Un dato muy importante y que facilitará tu farmeo de cajas cifradas de gran manera es el usar al Descendant Enso para realizar este farmeo, ya que su habilidad pasiva aumenta la cantidad de recurso obtenida como recompensa al abrir una caja cifrada. También aumenta el tiempo general de los puzzles, además que agranda el tamaño de cada prueba de habilidad y, por si esto fuera poco, también reduce las penalizaciones por errar una prueba de habilidad del puzzle, algo de lo que no estoy 100% seguro debido a que la pasiva de Enso no lo especifica, es que al abrir cajas cifradas con este personaje, la recompensa adicional de fragmentos de Kuiper está asegurada, o al menos aumenta muchísimo su probabilidad de obtención. Esto lo digo porque una vez conseguí a Enso y comencé a usarlo para abrir las cajas cifradas, todas las cajas azules y moradas, que son las de mayor rareza, me dieron el bono de fragmentos de Kuiper, lo cual vuelve completamente rentable el conseguir a Enso para realizar este farmeo, además de obvio las ventajas anteriores, que hasta cierto punto te aseguran el que no desperdicies ningún analizador de códigos o decodificador por fallar las pruebas de habilidad, sobre todo las de las cajas moradas con dorado, que pueden ser realmente complicadas de desbloquear si no te enfocas al 100%. Como bonus del video, te daré algunas recomendaciones finales. La primera es que cuando tengas disponible el modo difícil, realices el farmeo de decodificadores y comiences a abrir las cajas cifradas del modo difícil, además de usar a Enso para no desperdiciar ningún decodificador, ya que una vez comiences a abrir las cajas de manera constante, notarás que estos comienzan a agotarse muy rápido, así que es mejor aprovechar cada uno de ellos. En particular te recomiendo enfocarte en la región de Vespers porque es donde se consigue la lámina metálica conductora, uno de los recursos necesarios para la investigación de activadores de energía. Incluso un buen spot para encontrar las cajas cifradas más raras está en la zona del depósito de suministros perdidos, justo en la marca que miras en pantalla. En este lugar suele aparecer una caja cifrada morada, la cual si usas a Enso para desbloquearla, tienes una chance de obtener su módulo de aumento llamado suministros de potenciador de armas de fuego, que es especialmente útil para enfrentar a los colosos de alto nivel en el modo difícil del juego. Otra región igual de importante es la del desierto de Agna, donde consigues el recurso residuo mezclado de energía, necesario para la investigación de catalizadores de cristalización. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si quieres apoyarme más, puedes compartir mi video con tus amigos que también juegan a The First Descendant. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.